Las reacciones en los ejes son una consecuencia de hacer trabajar al cuerpo rotando sobre sí mismo. Hay dos tipos de reacciones: estáticas y dinámicas. Las reacciones estáticas dependen del peso y existen por el simple hecho de apoyar el cuerpo en los soportes del eje. Este problema ya lo resolvimos en estabilidad. Las reacciones dinámicas son función del movimiento. Dependen de la velocidad angular, dependen del momento motor, del momento resistente en el eje, dependen de la aceleración angular y también dependen de cómo está distribuida la pieza respecto al eje de rotación. Esto contempla excentricidades y ángulos de desvío. Todo indica que nadie va a poner una máquina a funcionar a que esté desbalanceada a propósito para generar desvíos. Se supone que este desbalanceo aparece con el paso del tiempo y con el uso. En la clase de hoy vamos a aprender a determinar las reacciones dinámicas, que suelen ser las más conflictivas. Conocer cómo calcular las reacciones dinámicas en los ejes es la antesala al diseño de los mismos. Bien, vamos a representar al eje de rotación de nuestro sólido y también a los soportes que de alguna manera se van a hacer cargo de esta rotación reaccionando. Estos soportes van a reaccionar de forma transversal al eje de rotación y al menos uno de ellos va a reaccionar axialmente. Después vamos a ver que si no consideramos la influencia del peso, la reacción axial queda anulada. Pero bueno, lo representamos. Aquí tenemos a nuestro cuerpo rígido, genérico. Nuestro origen de sistema de referencia será el puntito ahí en el medio del sólido. Vamos a representar nuestro sistema de referencia absoluto, que es el azul, en Y, Z y bueno, X saliente al pizarrón o a la hoja. Y, Z y X, el origen de nuestro sistema de referencia. Y vamos a representar un sistema de referencia auxiliar pensando que la pieza está inclinada y que este sistema de referencia auxiliar acompaña a los ejes principales de inercia. ¿Sí? Acompaña a los ejes principales de inercia de manera tal que tendremos Y1, Z1 y X1. Para el instante mostrado, X coincide con X1, Y1 estará desfasado un ángulo beta, como veremos, y Z1 también estará desfasado un ángulo beta. El origen del sistema de referencia móvil es O1, y aquí tenemos los ángulos beta mencionados. Vamos a plantear las ecuaciones cardinales del movimiento y vamos a considerar, obviamente, que el centro de masas está contenido en uno de estos ejes principales. La primera ecuación cardinal que vamos a plantear es la de la suma de las fuerzas igual a la masa por la aceleración del centro de masas. Para esto tendríamos que ser capaces de saber cuánto vale la aceleración del centro de masas. ¿Sí? Vamos a tener a los puntos soportes A y B, que son los que van a reaccionar. Vamos a tener un momento en función del tiempo aplicado en forma general. Por supuesto que en el eje de rotación vamos a tener entonces velocidad angular y aceleración angular en el caso más general. Si quisiéramos saber qué fuerzas están actuando, vamos a representar las reacciones de vínculo. En el caso general, vamos a tener la componente en Z del soporte en A, que es el único que puede reaccionar axialmente. Vamos a tener las componentes en X en los soportes A y B. Y también vamos a tener las componentes en Y de la reacción en los soportes A y B.
De esta manera tenemos AY y BY. Estas serán todas las fuerzas exteriores que están actuando. Recordemos que el análisis lo vamos a hacer para determinar las reacciones del tipo dinámicas, por lo que no se considera la influencia del peso. Si quisiéramos las reacciones totales, tendríamos que considerar la influencia del peso. Recordando la expresión de la aceleración de un punto perteneciente al sólido en estado de rotación pura, ¿sí? Tendremos aceleración tangencial y normal, entendiendo que la aceleración tangencial depende de la aceleración angular y que la aceleración normal depende de la velocidad angular. Las coordenadas del centro de masa genéricas serán xg, yg y zg, y el vector rotación quedará expresado como omega según el versor k y gamma aceleración angular como gamma según el versor k también. Por supuesto que haciendo el producto vectorial de gamma vectorial g menos o, tendremos componente viva en x según menos gamma yg y componente viva en y según gamma x sub g. Haciendo el doble producto vectorial para la aceleración normal, lo que tendremos será omega cuadrado xg según el versor y negativo menos omega cuadrado y sub g según el versor j. Recordemos que la aceleración normal siempre apunta hacia el centro de curvatura y, como era de esperarse, no hay componente viva en z de la aceleración, por lo que si quisiéramos separar lo que le pasa exclusivamente a x, tendremos sumatoria de fuerzas en x como a sub x más b sub x igual a menos m por gamma por yg menos m por omega cuadrado por x de g, y con la suma de fuerzas en y también tendremos a en y más b en y igual a m por gamma por x de g menos m por omega cuadrado por y de g. Si quisiéramos expresar lo que le pasa a la componente en z, tendríamos que la reacción en z, como no tiene término de aceleración asociado, la reacción en z será igual a 0. De esta manera tenemos el primer sistema de ecuaciones desarrollado. Por supuesto que todo es incógnita hasta ahora, porque tenemos que trabajar todavía con la ecuación de rotación para llegar a obtener algo. Para empezar a trabajar en la ecuación en rotación, tenemos que tener presente las posiciones de los puntos A y B que pertenecen a los soportes. Estos soportes, según el sistema de referencia absoluto, solo tienen coordenada en z. El punto A tiene coordenada en menos ZA y el punto B tendrá coordenada en ZB positivo. Si definimos las cotas respecto al punto O, al origen de nuestro sistema de referencia, vamos a tener estas medidas bien definidas. Entonces, esta longitud mide ZB y esta longitud mide ZA. Vamos a tener que hacer hincapié en la pieza y en el sistema de referencia que acompaña a la simetría de la pieza. Ese sistema de referencia en rojo que contiene supuestamente los ejes principales de inercia. Es decir, que vamos a expresar a los ejes Y1, Z1 y X1, que son los que acompañan a la simetría de la pieza, como dijimos.
x1, entonces y1 y z1. Lo que tendremos que tener presente para definir al vector momento cinético respecto a este sistema de referencia, que es la terna móvil, es expresar al vector rotación según la terna móvil. Se supone que los momentos de inercia respecto a los ejes x1, y1 y z1 son conocidos, así que lo que tendrías que hacer es descomponer el eje z en los ejes z1 e y1 para el vector rotación que acompaña al momento de inercia en el vector momento cinético. Haciendo la descomposición te queda omega por el seno de beta y omega por el coseno de beta según y1 y z1. ¿Y esto para qué es útil? Para la segunda ecuación cardinal, para la suma de momentos respecto al punto O1, que en este caso coincide con O. Esta suma de momentos es la derivada del momento cinético respecto del tiempo, más la velocidad del centro de momento, que en este caso está en reposo, vectorialmente la cantidad de movimiento del sistema. Lo que tendremos que tener presente es que esta derivada de momento cinético es una derivada absoluta que se descompone en la derivada relativa más el omega, vectorialmente el vector, en este caso el momento cinético. Este omega es el omega de la terna, que es el único que hay en este caso. Y esto de alguna manera también es la génesis de las ecuaciones de Euler. De aquí salen las ecuaciones de Euler del sólido en rotación. Haciendo la derivada relativa del momento cinético, lo que tenemos que hacer es expresar al omega como gamma, entendiendo que gamma es la derivada de omega respecto del tiempo, según el seno del ángulo en j sub 1 y según el coseno del ángulo beta según k sub 1. El omega de la terna, vectorialmente el momento cinético, será el producto vectorial. Si recordamos que omega se compone en módulo por el seno del ángulo según J1 más módulo por el coseno del ángulo según K sub 1, es entonces que el producto vectorial nos queda la diferencia de los momentos de inercia por omega cuadrado por el seno de beta por el coseno de beta según el versor I sub 1. Y de algún modo tenemos desmenuzada toda la suma de momentos de las fuerzas exteriores. Ahora queremos saber, propiamente dicho, cómo se calculan la suma de los momentos considerando el momento activo aplicado en el eje y las reacciones dinámicas. Tener presente que no consideramos la influencia del peso porque las reacciones que estamos calculando son solamente dinámicas. Recordamos que el punto O coincide con O sub 1. Entonces vamos a calcular los momentos respecto al punto O o al punto O sub 1. Recordemos la transformación del sistema de referencia móvil al fijo. JK con J1 y K sub 1, que están inclinados un ángulo beta. ¿Por qué la necesidad de hacer esto? Bueno, porque cuando calculemos la suma de momentos considerando las reacciones dinámicas que están actuando, esta suma de momentos va a ser en función de la terna absoluta. Por eso es necesario que sepamos descomponer la terna móvil en la terna fija. Y la transformación es la que estamos desarrollando aquí.
fíjate, es muy fácil de verificar transformando o proyectando los versores rojos en los negros. Entonces, la suma de momentos de las fuerzas exteriores respecto al punto O serán los productos vectoriales. A menos O vectorialmente la reacción en A, más B menos O vectorialmente la reacción en B, más el momento motor aplicado en el eje. Estos productos vectoriales, al tener desglosadas las reacciones según las componentes X e Y, se obtienen fácilmente como fuerza por distancia mínima. En el caso de la suma de momentos en X, por ejemplo, tenemos reacción en Y de A por la componente Z en A generando un momento positivo, menos la coordenada ZB por la reacción en B en Y. En cuanto a la suma de momentos en Y, lo que tenemos que mirar son las componentes en X, cómo ejercen momento. Tendremos menos ZA por la reacción en A en X, más ZB por la reacción de B en X. En cuanto a la suma de momentos en el eje Z, el momento que está actuando es el momento en función del tiempo. Este momento en función del tiempo puede ser producto de la corriente que circula por un motor o por la fricción en los ejes, o por ambos, ¿no? Fíjate que lo que depende de X en la terna móvil y la terna fija es lo mismo, por lo tanto, en la suma de momentos en X vas a copiar directamente el omega de la terna vectorialmente el momento cinético, y no hay más misterio. Seno de 2 beta sobre 2, acuérdate que es seno de beta por coseno de beta. Cantidades trigonométricas, nada más. En cuanto a Y y a Z, bueno, vas a tener que descomponer los versores J1 y K1 según la terna absoluta, como hemos dicho. La transformación en Y te quedará por gamma por el seno de 2 beta sobre 2. Y en Z te quedará como el momento de inercia respecto al eje principal por el seno cuadrado de beta, el de Y1, más el momento de inercia de Z1 por el coseno cuadrado de beta, según la componente en Z, ¿no? Todo esto multiplicado obviamente por la aceleración angular. Si prestas atención, entonces la aceleración angular será igual al momento equivalente dividido el momento de inercia equivalente respecto al eje Z. Todo esto que aparece aquí abajo es el momento de inercia equivalente respecto al eje Z absoluto. Y la aceleración angular, por supuesto, es la derivada de omega respecto del tiempo, lo que da a pensar que omega lo podrías obtener como la velocidad angular inicial más la integral de la aceleración angular por diferencial de tiempo. Todo indica, como dijimos antes, que este momento resultante puede ser la influencia de un motor. Este motor puede ser eléctrico, puede ser un motor de combustión interna, puede ser un ser humano, de alguna manera, accionando una palanca, ¿no? Y bueno, y también está la influencia de los rozamientos como un momento negativo. Pueden estar ambos, ¿no? Los momentos pueden ser activos y reactivos. Esta M representa los momentos resultantes en el eje de rotación. Considerando la suma de momentos en X y en Y y recordando de la ecuación de suma de fuerzas, el sistema de ecuaciones que nos había derivado, es que tenemos dos sistemas de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Tendríamos que resolver dos veces un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para determinar las reacciones en X e Y absolutos de los soportes A y B. Ya habíamos demostrado que la componente en Z era 0. Resolviendo los sistemas de ecuaciones,
Las expresiones que nos quedan son las siguientes. Bien, de aquí derivan 4 respuestas, ¿no? Porque acordate que son 2 sistemas de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces, como resultado vamos a tener las componentes A y B, X e Y de los, de los soportes A y B. Si esto es así, tal vez te sea más fácil resolverlo que copiarlo, ¿no? Son expresiones un poco extensas porque tienen presente la parte de la aceleración del centro de masa, llegado el caso de que exista, y también tiene presente que la pieza pueda estar descentrada. Fíjate que el primer término o los primeros términos hacen mención a si el centro de masa está fuera del eje de rotación. Si existe componente viva de X e Y según el sistema de referencia absoluto, es que vas a tener el centro de masa acelerado. Ahora, si el centro de masa pasa por el eje de rotación, el primer término se terminaría anulando. Los denominadores son todos iguales, ¿sí? Y como te decía, el primer término hace mención a la aceleración del centro de masa y el segundo término a si la pieza está inclinada respecto al eje de rotación. Fíjate, en caso de que la pieza esté inclinada, ese ángulo beta va a ser distinto de 0 y van a aparecer las reacciones. Si la pieza estuviera perfectamente centrada, tanto con el centro de masa como con el ángulo respecto a la generatriz, no tendrías componentes vivas de las reacciones. Nuevamente, fíjate que las reacciones dependen de si el centro de masa está fuera del eje de rotación, es el primer término, y el segundo término de qué tan inclinada está la pieza. Las 4 reacciones dependen de esos 2 factores. Nosotros vamos a tratar de aplicar algún ejemplo particular como para que veas cómo se usa. Pero el resto, obviamente que depende de vos. Acordate que acá tenés el momento de inercia respecto al eje de rotación definitivo, que es el eje Z. Esto lo puedes repasar en la clase número 26, que es la primera clase de dinámica del rígido que está explicado. Si tenés ganas de profundizar, obviamente. Y con estas expresiones genéricas es que vos podés obtener las reacciones en A y en B, según las direcciones en X y en Y. Vamos a ver un ejemplo de una barra que está inclinada a un ángulo beta. Obviamente la barra es homogénea. Sí, y el eje de rotación contiene el centro de masas. En este caso, como el eje de rotación contiene al centro de masas, se anularía todo lo que es la primera componente en cada una de las reacciones, porque las coordenadas xg e y de g valdrían 0. Pero como está desviada, como tiene un ángulo de desvío respecto al eje de rotación, entonces el segundo término de cada una de las reacciones no es 0. Y otra particularidad que tenemos es que la pieza en este caso está rotando a velocidad angular constante. Eso nos daría lugar a pensar que tampoco tenemos aceleración angular. O sea que las únicas componentes vivas en la reacción van a ser las que dependen de omega y no las que dependen de gamma. Aquí intentamos representar a la pieza respecto a la convención que hemos utilizado. Y1Z1, obviamente X1 saliente al pizarrón sería. Recordemos que la longitud total
de la barra es 2b. Estamos poniendo en evidencia el eje de rotación con omega constante, por supuesto, también. Y de vuelta, al no haber aceleración angular y al no tener el centro de masas desplazado respecto al eje de rotación, todo lo que dependa de esas dos cosas va a ser cero. Tal es el caso de las componentes X de los soportes A y B. Con Y no podemos decir lo mismo, porque las componentes de Y no dependen de gamma, dependen de omega, y omega sí tenemos. Lo que sí podemos decir es que estas dos componentes van a ser iguales y opuestas. Aquí expresamos los momentos de inercia según Y1 y según Z1, en este caso de la varilla. Las características son estas. Acordate que la varilla es de espesor despreciable, por eso no tenemos momento de inercia respecto de Y1. Pero sí tendríamos respecto de Z1 y si llegáramos a necesitar de X1 también. Entonces, las componentes en Y de las reacciones en los soportes serán... Recordemos que los soportes se encuentran a una altura B, tanto A como B, ¿sí? Se encuentran a una altura B minúscula respecto al centro de masa. Eso es importante porque nos va a dar el denominador, que es la suma ZA más ZB. Esto nos dará entonces un sexto de la masa por B, que es la semilongitud de la barra, por omega cuadrado, por el seno de beta, por el coseno de beta. Las componentes en Y de los soportes A y B son iguales y opuestas. ¿Por qué? Nuevamente, porque no hay desplazamiento del centro de masa. Entonces, como no hay aceleración del centro de masa, la suma de reacciones A y B tiene que ser igual en ese sentido. Primer ejercicio resuelto a partir de las soluciones generales. Podríamos pensar en un segundo caso, donde sí tengamos aceleración angular producto de un momento aplicado en el eje. Fíjate este caso, tenemos un momento constante, tenemos que parte del reposo la formación y lo que nos piden es determinar las reacciones para el instante inicial. Lo primero que sale rápido aquí es la aceleración angular, como el momento dividido el momento de inercia equivalente. Con esta información vos podés determinar rápidamente las componentes X de la reacción en A y B, que dicho sea de paso son opuestas, nuevamente porque el eje de rotación contiene al centro de masas. Haciendo las conversiones pertinentes, recordando que el denominador vale 2b, eso es lo que nos faltaba poner ahí, ¿sí? El denominador vale 2b como para que nos quede la expresión definitiva. Vamos a ver que esto nos tiene que dar en unidades de fuerza, por lo tanto nos quedará momento dividido distancia por la tangente de beta. De esta forma hemos determinado las componentes en X de la reacción, que dependen de la aceleración angular. Por supuesto que en el instante inicial no tenemos velocidad angular, así que todo lo que depende de la velocidad angular tampoco va a generar reacción. Sería el antagónico del caso anterior, donde tenías velocidad angular pero no tenías aceleración angular. Acá tenés aceleración angular pero no tenés velocidad angular. Con estos dos modestos ejemplos es que intentamos poner en práctica la resolución general de la obtención de las reacciones dinámicas. Esperando que te haya gustado. Yo soy Jorge Alejandro y nos vemos en la próxima.